Hola, buenas tardes. Después de los gatos de Rael, pues va a ser difícil superarlo, pero bueno, sabemos que Mario Vázquez va a hacer una muy buena presentación. Él es Senior Software Engineer en Red Hat y nos va a hablar sobre Container Security y una introducción a sus capacidades y perfiles de SecComp. Bueno, bienvenido Mario y todo adelante. Muchas gracias. Bueno, pues también dar las gracias a todos los asistentes a esta charla. Voy a intentar que sea lo más amena posible dentro del tema que vamos a tratar. Lo primero, presentarme. Como ha dicho Albas, mi nombre es Mario, trabajo como Senior Software Engineer en Red Hat, aunque más bien mi perfil es más tirando a administrador de sistemas, diría yo. Sí que es verdad que tocamos algo de código pero en mi departamento, pero no tanto. Entonces, la charla de hoy viene un poco dada porque en el pasado hemos tenido que enfrentarnos a diferentes retos con partners y clientes en los cuales querían, digamos, que mejorar el nivel de seguridad de sus aplicaciones que se ejecutaban en Kubernetes o, en este caso, nuestra distribución de Kubernetes, que es OpenShift. Y, bueno, sí que es verdad que en Internet hay mucha información al respecto de estos dos temas que vamos a tratar hoy, que por una parte son las Linux Capabilities y por otra parte los SecComp Profiles, pero están como muy dispersos. Entonces, lo que hemos intentado es aglomerarlos todos en esta charla y intentar explicarlos de una manera fácil para que todo el mundo pueda entenderlos, y después de esta charla, pues si queréis profundizar más, habrán enlaces y también pues que podáis aplicarlo en vuestros entornos. Así que, una vez dicho esto, vamos allá. El primero de los temas que vamos a ver son las Linux Capabilities, que posiblemente a muchos puede ser que os suenen. ¿Qué son esto de las Linux Capabilities? Bueno, pues cuando hablamos a nivel de privilegios que tiene el usuario root en Linux, tradicionalmente, digamos que las implementaciones más tradicionales solo distinguían entre dos tipos de categorías para los procesos que se ejecutaban en el sistema operativo. Los procesos privilegiados, los cuales eran ejecutados por el usuario root o que su ID es 0, y luego los procesos no privilegiados, los cuales su UID es diferente de 0. Entonces, básicamente eso decidía si el proceso era privilegiado o no. Los procesos privilegiados pues tienen una serie a nivel de kernel, pueden saltarse una serie de chequeos de permisos. Y, en cambio, por otra parte, los procesos que no son privilegiados no están exentos de estos chequeos y, por lo tanto, pues cada proceso tendrá que pasar todos estos chequeos y, dependiendo del usuario que lo ejecute, grupo, etcétera, etcétera, pues tendrá unos permisos u otros. Y hasta entonces era así, o sea, tenías o todos los permisos o ningún permiso. Pero a partir del kernel 2.2, esto ya ha llovido mucho, así que todas las distribuciones contemporáneas ya usan este formato. Digamos que el poder de root se separó en diferentes trozos. En vez de decir que un proceso que se ejecuta como root es súper privilegiado, lo que se hace es, vale, este proceso le podemos dar una serie de capabilities y al final, lo que se hace primero es todos esos privilegios que tenía root se parten como en cajitas y cada cajita se le asigna pues un nombre, ¿no? Vamos a llamarlo una capability. Y esa capability te dará permisos para hacer una acción privilegiada. A raíz de esto, lo que se hace es que el usuario root ya no sea privilegiado por ser root, por ser el UID 0, sino que pasa a ser privilegiado dependiendo de las capabilities a las que tiene acceso. Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, para hacer que un proceso escuche en un puerto por debajo del rango 1024, se requiere de privilegios elevados. Entonces, hay una capability que se llama NetBeans Service, luego la veremos en detalle, que permite que un usuario no privilegiado pueda bindear un proceso a un puerto por debajo del 1024 sin necesidad de ser root. Pues estos ejemplos los iremos viendo. Luego, una cosa importante es que las capabilities son un atributo de cada hilo de proceso. O sea, cada proceso tendrá unas capabilities diferentes. Como veis aquí en la imagen, lo que hemos intentado representar es antes de Linux, del kernel 2.2 de Linux,
pues digamos que root tenía todos los privilegios. Ahora mismo tenemos ese mismo usuario root y, como veis, tenemos diferentes cajitas. Cada cajita azul representa una capability y puede ser que el proceso se esté ejecutando con root y que tenga todas las capabilities habilitadas y, por lo tanto, sea lo mismo que teníamos antes del kernel 2.2, o puede ser que el proceso se esté ejecutando solo con algunas capabilities, en este caso 3 cajitas azules. Entonces, eso sería un proceso que es menos privilegiado. Y con esto es un poco la idea principal. Luego vamos a ir entrando más en detalle. Aquí he puesto una serie de ejemplos de capabilities que existen a día de hoy. Hay una lista muy extensa. Luego, al final de las slides, he dejado un link donde podéis ir a ver la página de la documentación del kernel, donde salen todas listadas y qué hace cada una. Aquí he puesto algunas de las más comunes. Por ejemplo, tenemos netrow, que nos permite usar row y packet sockets. Esto, por ejemplo, a veces es necesario para ejecutar la utilidad ping. Luego tenemos el set2id, el chown, el sysptrace, el systime. Hay un montón. En esta charla, como a mí la que más me gusta para enseñar cómo funciona esto de las capabilities es la NetBind Service, porque creo que es muy fácil entender cómo funcionan viendo esa en concreto. Y aparte de todo esto, como digo, no es específico de contenedores, pero como sabéis, los contenedores utilizan un montón de tecnología, ¿no?, que ya existía en el kernel antes de que fuesen algo mainstream. Por lo tanto, aquí vamos a pasar a ver cómo las capabilities vienen a formar parte en los contenedores, cómo podemos aprovecharnos de ellas y qué implicaciones tiene usarlas o no. Entonces, aquí lo siguiente que mencionamos es que algunos runtimes de contenedores, como puede ser CRI-O o puede ser Containerd, que son utilizados por Kubernetes, por ejemplo, tienen una serie de capabilities, una lista, que por defecto, a no ser que tú no le digas lo contrario, tus pods se ejecutarán con esas capabilities. Dependiendo de vuestro entorno, de vuestras medidas de seguridad, etcétera, es posible que esa lista de capabilities sea muy extensa y los equipos de seguridad os digan, oye, esto no puede ser, hay que reducir el número de capabilities que se asignan a los contenedores por defecto. Pues bueno, esto sería una forma, lo veremos cómo hacerlo. Y por último, mencionar que seguramente sea una pregunta que muchos os haréis al acabar la charla, que es, vale, ya sé qué son las capabilities, ya sé cómo se utilizan, pero oye, ¿cómo sé yo cuáles necesita mi aplicación? Pues tristemente no tengo una respuesta mágica para esto. Simplemente los desarrolladores de la aplicación pues van a necesitar tener un conocimiento muy extenso de su aplicación para saber qué acciones privilegiadas necesitan y luego qué capabilities les dan les permiten hacer esas acciones. Luego, en la siguiente parte de la charla, que son los Secure Computing Profiles, sí que veremos que hay algunas herramientas que podemos utilizar para generarlos. Pero a nivel de capabilities, esto es lo que hay. Digamos que el desarrollador necesita tener ese conocimiento. Luego, otra cosa que es, por esta slide voy a ir muy rápido, porque esto es ya entrar en mucho detalle y no tenemos tanto tiempo hoy. Simplemente, como hemos mencionado al principio de la charla, es que las capabilities son por thread. Cada thread tiene una serie de sets de capabilities, como podéis ver son 5, el permitted, ineritable, effective, bounding y ambient. Digamos que a nivel de kernel se hacen una serie de comprobaciones dependiendo de en cuál de estos sets está la capability. Digamos que tú las capabilities las asignas en alguno de estos 5 sets. Dependiendo de dónde las asignes, pues el proceso podrá usar algunas o no. Lo veremos en detalle. Pero todo esto por debajo también utiliza una syscall que se llama execve y esta syscall, dependiendo de si el proceso padre es privilegiado y va a cambiar a un proceso menos privilegiado, tiene una serie de implicaciones a nivel de las capabilities. Lo veremos luego en funcionamiento. Si queréis aprender más sobre esto, al final de la presentación he dejado unos links donde se explica muy en detalle cómo funciona, las diferentes reglas que se aplican, etcétera. Para esta charla no creo que sea necesario entrar en ese nivel de detalle, porque si ya de por sí el tema es bastante complejo, eso aún lo haría más complejo.
Pero básicamente ahora que sepáis que hay estos 5 y resumiendo mucho, si tú quieres utilizar una capability X, esa capability X necesitas tenerla tanto en el effective set como en el permitted set del thread. Resumiendo mucho, ¿vale? Hay otros casos, pero vamos a quedarnos en esos. Y luego quiero mencionar que también los veremos otro tipo de capabilities. Hemos dicho que son por thread, pero luego veremos a nivel de contenedores, además esto impacta bastante a nivel de Kubernetes y lo veremos en directo. Hay otro mecanismo que se llama las file capabilities, que consiste básicamente en vez de darle una capability a un thread, se la das a un binario. Y ese binario, cuando se ejecute, dependiendo de las capabilities que tenga en su bounding y inheritable set, podrá coger esa capability que tiene el binario y asignársela, bueno, y decirle al thread que la tiene que poner en el effective y en el permitted. Lo veremos también. Simplemente que os suene que pueden estar las capabilities definidas, estar a nivel de thread, o puede ser que un thread las obtenga a través de file capabilities. Lo veremos luego. Y ahora, como ya llevamos varias slides de chapa, vamos a ir a la terminal y vamos a hacer una pequeña demo de cómo podemos utilizar las capabilities en contenedores. Esta primera demo será con Podman y luego las siguientes ya serán en Kubernetes. Entonces, ahora hemos pasado a mi terminal y lo primero que voy a hacer es, voy a ejecutar un contenedor muy sencillito, es una aplicación que utilizo yo para hacer pruebas, que es una API muy sencillita. Entonces, la voy a ejecutar y ahora podría ver cuáles son las capabilities. Hemos dicho que las capabilities es un atributo, por así decirlo, a nivel de thread. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a coger el PID del contenedor que acabo de ejecutar, porque al final es un proceso a nivel del sistema operativo, ¿vale? Y luego en el file system proc puedo obtener los detalles. Hay un apartado de capabilities en este ficherito de aquí, en status, y aquí ya vemos que tenemos los 5 sets que hemos mencionado antes. Tenemos el inheritable, el permitted, el effective y el bounding. Esto está en hexadecimal, así que para poder leerlo hay un comandito que se llama capsh y directamente le pasamos el texto. Como hemos dicho, al final las que el proceso puede utilizar son las effective. Le pasamos las effective y aquí podemos ver que esto se traduce en que este proceso que está ejecutándose en mi ordenador tiene acceso a estas capabilities, al chown, DAC override, fowner, fsetid, bla, bla, bla. Y entre otras, como veis, el netbind service que hemos mencionado antes. Esto, por ejemplo, lo hemos cogido del /proc. A mí me gusta utilizar el /proc porque lo tienes disponible en todas las plataformas, por así decirlo. Entonces, también otra opción es con Podman, entiendo que con Docker también, puedes hacer un inspect y decirle, oye, devuélveme las effective caps. Y él también te lo devuelve a nivel de Podman. Y esto es capaz de saberlo porque al final Podman, cuando ejecuta el contenedor, por debajo está llamando a RunC y le está diciendo a RunC, oye, tienes que ejecutar este proceso y va a tener estas capabilities. Y estas capabilities que vemos aquí son las capabilities que Podman está configurado para que asigne a todos los contenedores por defectos. Esto lo podemos cambiar en el fichero de configuración de Podman o podríamos, por línea de comandos, lo veremos más adelante, quitar o poner capabilities dependiendo de lo que queramos. Esta era la primera prueba. Entonces, la segunda prueba, lo que os voy a enseñar es la diferencia, y esta será muy importante en Kubernetes luego, entre ejecutar un contenedor con root, con UID 0, versus ejecutar un contenedor con un UID que no es 0 o non-root, como lo llamamos. Igual que antes, ejecuto esta imagen, lo que pasa es que ahora, en vez de ejecutar la aplicación, estoy abriendo un shell dentro del contenedor y, como veis aquí, el usuario que voy a utilizar es el user 0. Entonces, ya estoy dentro del contenedor y luego, una vez dentro del contenedor, podemos volver a utilizar el file system proc y aquí ya vemos que tenemos las mismas que teníamos fuera. Si volvemos a hacer el decode de este churro, pues nos vuelve a dar las mismas. ¿Vale? Esto quería que lo vieseis y, como veis, cuando ejecutamos el contenedor con usuario 0, tenemos para ser exactos, el permitted y el effective set, como veis, tienen valor, ¿vale? Tienen este valor hexadecimal. Vamos a ver qué pasa
cuando ejecutamos nuestra aplicación con un usuario diferente a root, en este caso, el usuario 1024. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora tenemos el permitted y el effective set están vacíos. Y esto es algo que mucha gente en Kubernetes dice, oye, no hay que ejecutar las aplicaciones como root, porque eso es una mala práctica. Las imágenes de contenedores tienen que ejecutarse con un usuario que no sea root, siempre que sea posible. Pero esto, cuando tu aplicación necesita de ciertas capabilities, tiene un impacto que a día de hoy veremos que solo utilizando capabilities sin nada más no funciona. O sea, si yo ahora mi aplicación intentase usar la capability NetBind Service, aunque esté aquí, no la puedo utilizar porque no está en su permitted ni effective set. Estos están vacíos, por lo tanto, no se puede utilizar. Ahora vamos a hablar de las ambient capabilities que vienen a solucionar esto. Las ambient capabilities, como veis aquí, estaban vacías. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho al runtime que queremos ninguna extra. Simplemente el runtime está cogiendo las que él tiene configurado, que tiene que configurar por defecto. Entonces, vamos allá. En esta otra prueba lo que estamos haciendo es, estamos ejecutando un contenedor con el usuario 1024 y le estamos diciendo que queremos añadir la capability NetBind Service. Lo mismo, estamos haciendo una shell y ahora, si volvemos a hacer el grep de las capabilities, ¿vale? Vemos que en el ambient capability tenemos esta. Vamos a ver qué es esto. Esto es la capability NetBind Service y si os fijáis, en el permitted y el effective set, ahora mismo solo tenemos disponibles las mismas que hay en el ambient. Por lo tanto, esto sería súper útil en Kubernetes y nosotros podemos decirle, oye, Kubernetes, quiero ejecutar un pod con un usuario que no sea root y quiero que tenga acceso a esta capability. Si las ambient capabilities estuviesen disponibles en Kubernetes, podríamos hacer esto. ¿Cuál es el problema? Que Kubernetes a día de hoy no soporta ambient capabilities. Veremos unas slides luego acerca de esto. Se está trabajando en ello upstream, pero digamos que esto me sirve para introducir el siguiente punto que será luego, vale, no tenemos disponibles las ambient capabilities en Kubernetes, ¿cómo podemos utilizar capabilities de una manera más segura en Kubernetes? Lo veremos. Pero ahora, por último, quiero enseñaros qué implicaciones tiene esto de las capabilities, porque estoy aquí hablando, haciendo demos, pero a día de hoy aún no hemos visto en qué afecta esto de las capabilities a nuestra aplicación. Bueno, pues aquí estoy ejecutando mi aplicación, como podéis ver, y estoy diciendo, oye, esta aplicación se ejecuta con el usuario 1024 y tengo una variable de entorno que le dice a mi aplicación en qué puerto tiene que escuchar. Como veis aquí, le estamos diciendo 8080. Arranco la aplicación y perfecto, la aplicación funciona. ¿Por qué? Porque el puerto 8080 no es un puerto privilegiado, por lo tanto, un usuario no privilegiado puede bindear el proceso a ese puerto. Vamos a ver qué pasa si yo ahora, en vez de usar el puerto 8080, le digo, no, yo ahora quiero que te bindees al puerto 80. Pues me da un error, me da un permission denied. Y si os fijáis antes, hemos dicho que cuando ejecutábamos el contenedor con el usuario 1024, realmente el NetBind Service que la tenemos aquí, sí que la teníamos en este inherited y bounding set, pero como si os fijáis, el permitted y el effective están vacíos. Y en este caso, como no hemos pedido la capability vía command line, no le ha añadido el ambient. Por lo tanto, el kernel nos ha denegado esta acción. Y ahora vamos a ver cómo podemos en Podman corregir esto. Pues bueno, si le decimos, oye, igual, usuario 1024, puerto 80, pero ahora sí que quiero añadir esta capability se va a añadir al ambient set y, por lo tanto, eso va a hacer que esté disponible en el effective y en el permitted y ahora sí, mi proceso puede bindear al puerto 80. Espero que eso haya quedado claro, si no, luego tendremos tiempo para preguntas, así que lo podemos ver. Y ahora, antes de saltar al siguiente punto, hemos dicho que en Kubernetes las ambient no funcionan. O sea, no funcionan, no están implementadas. Entonces, ¿cómo podemos ejecutar en Kubernetes este mismo ejemplo
sin ambient capabilities? Pues con file capabilities. Las file capabilities, digamos que es una forma que tú tienes de añadir una capability a un binario y que luego ese binario, cuando se ejecute, intente que el thread consiga esa capability. Entonces, cuando construyes la imagen, tendrías que hacer algo así. Con el comando setCap, yo lo que le estoy diciendo, esto ya tengo una imagen hecha. En la imagen que he hecho, este es mi binario de la aplicación y le estoy diciendo, oye, este binario quiero que tenga la capability NetBind Service en su effective y permitted set del file capabilities. Y luego veremos a ver esto qué implicaciones tiene. Entonces, voy a ejecutar mi aplicación otra vez. Como veis, es una imagen diferente. Espera que no se ha copiado esto bien. Un segundo. Es una imagen diferente. Igualmente, estamos usando el usuario 1024 y el puerto 80. Y aquí en el binario que os he enseñado, como podéis ver, tiene la file capability que he mencionado. Entonces, ahora, si revisamos las capabilities del thread, como veis, no tenemos nada en el ambient, no tenemos nada en el permitted y no tenemos nada en el effective. Pero, si ejecutamos nuestra aplicación en segundo plano, ¿vale? Para que se genere otro thread, ¿vale? Ahora ya tengo mi aplicación. Como veis, ha funcionado. Está escuchando en el puerto 80 y el ambient, el permitted y el effective estaban vacíos. Vamos a ver qué ha pasado. Si nos vamos al proceso 4, status, fijaos que ahora el effective y el permitted sí que tienen el NetBind Service. ¿Por qué? Esto está explicado cómo funciona. El file capability que hemos añadido le ha dicho al binario, oye, cuando te ejecutes, tienes que intentar que el thread consiga esta capability. Y entonces, a nivel de kernel, se han ejecutado una serie de acciones. Resumiéndolo mucho, lo que ha hecho es, ha venido aquí al bounding set y ha dicho, a ver, este binario me está pidiendo la capability NetBind Service. ¿La tengo aquí disponible? Ah, mira, sí, la tengo aquí, Cap NetBind Service. Pues vale, le permito obtenerla. Esto que acabo de decir debería de solventar una duda, pero voy a exponerla igualmente. ¿Significa esto que podemos hacer bypass de los thread capabilities? Bueno, pues no. O sea, es decir, si digamos que no tenemos esa capability que queremos obtener en el inherited, bueno, perdón, en el bounding set, cuando el binario se intente ejecutar, nos va a fallar, ¿vale? Ahora he hecho un drop de todas las capabilities, como veis está todo a 0. Si yo intento ejecutar mi aplicación, me dice Operation Not Permitted. Es decir, el kernel ha bloqueado esa ejecución. Vale, y esto es la base que vamos a ver de capabilities a nivel de contenedores. Y ahora voy a saltar rápidamente a las slides otra vez. Y vamos a entrar en el apartado de Secure Computing. ¿Qué es el Secure Computing? Bueno, pues habitualmente en Kubernetes utilizamos los Secure Computing Profiles, que podemos decir que podrían ser como una especie de firewall de syscalls. O sea, ahora aquí hemos dicho que las capabilities nos permiten reducir qué privilegios tiene una aplicación o un thread. Y, en cambio, los Secure Computing Profiles van un poco más allá y nos permiten decidir qué syscalls tiene una aplicación disponible para utilizar y cuáles no. Entonces, como vemos aquí, si tenemos una aplicación que requiere de algo muy específico, como puede ser un servidor HTTPD, pues, por ejemplo, el servidor HTTPD no necesita hacer la syscall mount para nada. Entonces, ¿por qué debería tener acceso a esta syscall? Bueno, esto se utiliza mucho para limitar el vector de ataque de nuestras aplicaciones. Es decir, si nuestro proceso sabemos que solo requiere de 5 syscalls, ¿por qué le vamos a dejar ejecutar las más? Creo que hay más de 300. Las más de 300 que hay. Pues podemos delimitar cuáles tiene acceso y si ese proceso alguien hace un uso indebido de él porque tenemos un problema de seguridad o lo que sea, solo tendrá acceso a lo que nosotros le hemos dado acceso, a las syscalls que le hemos dado acceso, no podrá hacer daño más allá. En Kubernetes, ¿cómo aplica esto a Kubernetes? Pues bueno, en Kubernetes a día de hoy todo se ejecuta un confined. Quiere decir que todos los pods
tienen acceso a todas las syscalls. En Kubernetes 1.22, perdón, hay una feature nueva que estará en alfa que va a limitar el número de syscalls disponibles. Se va a generar un perfil de SecComp por defecto y todos los pods que se ejecuten en el clúster harán uso de este perfil. Por ejemplo, esto es algo que en OpenShift tenemos desde hace tiempo y la verdad que limita bastante el número de syscalls a las que tienes acceso. Y luego, por otra parte, ¿vale? Os he explicado un poco que esto es una especie de firewall. Puedo mencionar también que esto se utiliza, por ejemplo, en navegadores web para limitar el daño que puede hacer un atacante cuando consigue romper el sandboxing y todo esto. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro día a día? Bueno, pues digamos que los profiles, crearlos es algo tedioso porque veremos que el formato no es muy amigable, pero en cualquier caso requiere de un conocimiento de la aplicación muy extenso. Porque, claro, por ejemplo, si tenemos una aplicación que está utilizando un framework que hace que nuestra aplicación levante un puerto, o sea, que se escuche en un puerto, pues eso por debajo tenemos que saber que eso se traduce en nuestra aplicación utilizando las syscalls socket, bind y listen. Por ejemplo, eso requiere un conocimiento de bastante bajo nivel. Pero hay aplicaciones o utilidades, por ejemplo, seguro que todos conocéis strace, que se puede utilizar para ver qué syscalls está realizando un proceso. O hoy vamos a ver un hook que podemos ejecutar a nivel de Podman y que básicamente ejecuta nuestro contenedor dentro de eBPF y de esta manera lee todas las syscalls que va haciendo nuestro contenedor por debajo y nos va creando un profile que nosotros podremos consumir justo al acabar de probar nuestra aplicación. Esto tiene sus pros y sus contras. Sí que es cierto que es totalmente automático, pero si estás creando un perfil para tu aplicación tienes que estar 100% seguro que estás probando todas las posibles funcionalidades que tiene tu aplicación para no dejarte ninguna. Porque, evidentemente, si no ejecutas algo de tu aplicación, esa syscall no se va a realizar y, por lo tanto, el hook no va a saber que es necesario. Y, por último, mencionar que es muy importante el runtime que se ejecuta por debajo. O sea, por ejemplo, Podman puede utilizar CRUN o RunC, dependiendo de la configuración que tengas. Si vas a hacer un perfil para Kubernetes, pues tienes que, por ejemplo, si Grayo utiliza RunC, pues tienes que hacer el perfil para RunC, porque dependiendo si lo haces para CRUN o RunC, hay pequeñas diferencias que son la diferencia entre que funcione o no. Entonces, eso también tenedlo en cuenta. Y aquí, por ejemplo, hemos puesto, un ejemplo de cómo se ve un SecComp profile muy sencillito. Aquí, por ejemplo, vemos que esto es en JSON y digamos que hay diferentes apartados. El primero es el default action. El default action define qué hará nuestro perfil. Si cuando algo no está permitido lo bloquea, si cuando algo no está permitido lo deja pasar y lo loguea, o sea, digamos que dice, oye, esto se ha utilizado pero no está explícitamente permitido. O si unas específicas están permitidas. Vamos a leer este. Aquí, por ejemplo, tenemos por defecto, o sea, a no ser que yo diga lo contrario, todas las syscalls están prohibidas. Luego esto aplica para las siguientes arquitecturas y luego entramos en un apartado de syscalls y aquí hemos dicho, oye, las syscalls que son estas 4, accept 4, apple-wait, pselect 6 y footex, estas sí las permito. Aquí está el allow. Pues entonces solo podré utilizar esas. Todo el resto, cuando las intente utilizar, fallará. Una opción que se puede hacer es, en vez de poner aquí error no, pues poner log y, por lo tanto, luego en el audit log de la máquina podremos ver cuáles han intentado utilizar, cuáles se han utilizado y no estaban permitidas. Y con esto vamos a la segunda demo, que es cómo utilizar SecComp a nivel de contenedores. Lo vamos a hacer primero en Podman y luego el perfil que generemos en Podman lo utilizaremos luego en nuestro clúster de Kubernetes. Lo primero es, necesitáis instalar el hook, yo ya lo he instalado,
En las slides están los links a las demos y podréis hacerlo en vuestro PC luego si queréis. Están las instrucciones de cómo instalar. Una cosa importante es que este hook necesita que se ejecute el contenedor como root. Entonces, estoy lanzando aquí con sudo. Y esto funciona de la siguiente manera. Hay una annotation que le estamos diciendo, oye, quiero que hagas un trace de todas las syscalls que se ejecuten en este contenedor y que lo escribas en este fichero, en tmp.ls. La imagen que voy a ejecutar es Fedora 32 y estoy haciendo un ls de la barra. He redirigido la salida de null, pues no nos interesa. Y ahora podemos ver aquí el perfil. Para ejecutar ls barra, nuestro contenedor ha hecho todas estas syscalls. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un perfil que nos dice, por defecto, no permito que se ejecute nada, excepto esta lista. ¿Vale? Entonces, ahora nosotros podríamos ir un paso más allá y decir, vale, quiero ejecutar este contenedor, pero quiero ejecutarlo con este perfil, ¿vale? El que acabamos de generar. Y como veis, funciona. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora digo, oye, yo ya no quiero hacer ls, quiero hacer ls menos l? ¿Ves? Pues no puedo hacer ls menos l porque las syscalls extra que se necesitan para hacer ese ls menos l no están en mi perfil. Entonces, vamos a hacer que sí que estén. Una cosa que está muy bien de este hook es que le puedes decir, puedes expandir un perfil que ya existe. Por ejemplo, aquí estamos diciendo lo mismo, trace syscalls, pues estamos diciendo un input file. Lo que va a hacer es que va a coger todas las syscalls que ya teníamos permitidas aquí y las extra que necesitemos para ejecutar lo que vayamos a ejecutar ahora, las va a añadir aquí. Y al final este ficherito, el LSL, va a tener las syscalls que hemos necesitado tanto para el ls barra como para el ls-l barra. Vamos a ejecutar otra vez lo mismo. Con la salida de null vamos a hacer un div de los dos perfiles y como veis, pues en el ls-l hemos necesitado de estas otras syscalls para poder hacer el -l. Y ahora sí, si ejecutamos el ls-l con este nuevo perfil, el lsl, podemos hacerlo sin problemas. ¿Vale? Pues eso era la demo de Secomp. Así es un poco cómo funciona. Esta es muy sencillita, pero creo que sirve para que tengáis una idea de cómo funciona. Y ahora vamos a entrar ya en detalle de, oye, todo eso está muy bien en Podman, perfecto, pero ¿cómo puedo utilizarlo en Kubernetes? Vale, pues lo primero, lo que mencionaba, que las capabilities en Kubernetes a día de hoy tienen algunas limitaciones. Sobre todo cuando estás utilizando workloads que no utilizan el UID 0, lo que hemos hablado de que no hay ambient capabilities. Como he dicho, hay un enhancement en marcha y una pull request en marcha y posiblemente en las próximas releases ya estarán disponibles y entonces todo lo que vamos a ver hoy de file capabilities y todo el embrollo que ello conlleva, pues será todo mucho más fácil. Luego, otra cosa que nos puede ayudar son los user namespaces. No vamos a entrar en detalle de qué son, pero para que os hagáis una idea es, digamos que tú puedes decir a un contenedor que es root, pero bueno, vamos a empezar por el principio. A día de hoy, en Kubernetes, si no utilizas user namespaces, no tiene nada que ver con namespaces de Kubernetes. Esto es algo a nivel de kernel. Si tú no utilizas user namespaces, lo que pasa es que si el contenedor se ejecuta como root, el proceso que ejecuta el nodo de Kubernetes se ejecuta como root. Si se ejecuta con el usuario 1.000.000, pues en el nodo es el usuario 1.000.000. Con user namespaces esto no es así. Con user namespaces tú puedes tener como un mapeo de usuarios y decir, oye, el contenedor se ejecuta como root, él cree que es root, pero el proceso en la máquina no es root, es el 1024. Pues tú has dicho que se puede utilizar un rango de usuarios. Y entonces, de esta manera, digamos que si tienes algún problema a nivel de runtime, que hay una vulnerabilidad y el usuario puede escapar del confinamiento del contenedor, ¿no? Pues se encontraría que en la máquina se está ejecutando con un UID que no tiene permisos, que no es privilegiado, es el UID 1.000.000. Evidentemente, hay otros mecanismos de seguridad, como Linux, que ayudarían a reducir
el blast radius que podría hacer ese usuario. Y, como he dicho, hasta que las ambient capabilities estén disponibles en Kubernetes, tenemos dos opciones. Tenemos las file capabilities, que es lo que ya hemos visto, que era asignarle esas capabilities al binario con el comando setcap. O también hay otra cosa que son los capability aware programs. Esto no es nada extraordinario, simplemente a nivel de programación hay una serie de librerías que se pueden utilizar para que nuestros programas intenten obtener unas capabilities en un momento específico. Por ejemplo, cuando hemos hablado de la aplicación que he enseñado, el binario tenía la capability NetBind Service, pero esta capability no la necesita todo el rato durante su ejecución, solo la necesita para hacer bind al puerto 80. Una vez ha hecho bind al puerto 80, esto ya da igual. Los Capability Aware Programs lo que hacen es que cuando necesitan la capability la piden y cuando ya han acabado con esa capability que no la necesitan más, la dropean. Entonces, eso es más avanzado, no es muy común y está fuera del scope de esta presentación, pero que sepáis que sería otra forma de hacerlo funcionar. Y por último, esto voy a ir muy, muy rápido porque me estoy quedando sin tiempo, y es la escala de privilegios. Que sepáis que todo esto que hemos hecho de que un proceso obtenga una capability, al final es una escala de privilegios porque un proceso que no era privilegiado ahora pasa a tener ciertos privilegios. A nivel de Kubernetes, que sepáis que esto se puede limitar con el parámetro al Low Privilege Escalation. Esto a nivel del security context del pod tú lo puedes definir. De manera que si dices, no, en mi clúster los usuarios no pueden hacer este tipo de cosas. Si tú no les permites el Low Privilege Escalation, pues, por ejemplo, no podrán obtener capabilities con un usuario que no sea root. Y luego habrán otras cosas que no funcionen, como los binarios setuid, etcétera, etcétera. Luego aquí explica un poco, pues, cómo funciona el tema del no-new prips, que es el bit a nivel de kernel que se encarga de esto. Y luego, pues, una serie de cosas que hay que tener en cuenta, como que si el contenedor es privilegiado o tiene acceso a la capability capsysadmin, pues da igual lo que ponga en el bit, que siempre estará seteado esto a no-new prips a false. Os dejo aquí la slide y luego ya la podéis revisar. Y vamos a lo interesante, que al final yo creo que son las demos. Entonces, ahora volvemos a la terminal, ¿vale? Vamos a limpiar esto. Y tengo aquí un clúster de Kubernetes, 2 nodos, muy sencillito. Está ejecutándose en mi máquina, nada especial. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a crear un namespace. Voy a cambiarme a este namespace para que me sea más fácil. ¿Vale? Voy a crear un pod. Aquí en el pod, ¿qué hemos hecho? Hemos creado un pod y le hemos dicho que se ejecute con el usuario 0. ¿Vale? Aquí lo vemos. Entonces, voy a ver cómo han quedado las capabilities a nivel de proceso. Una forma de verlo es entrar dentro de la shell del pod y obtener el dato de proc 1 status. Si estáis ejecutando una imagen de contenedor que no tiene shell, que solo es un binario, por ejemplo, la forma de hacerlo sería irte al nodo donde se está ejecutando el contenedor, ver qué PID está utilizando ese contenedor y luego en el nodo irte a proc, nombre del proceso, y ahí obtenerlo. Dentro del contenedor, como los PIDs están namespaced, pues es el primer PID es el binario que ejecuta el contenedor. ¿Vale? Aún está descargándose esto aún, seguramente. ¿Vale? Vamos a darle algo de tiempo. Y mientras, no sé si puedo contar algo relacionado con esto. Vale. Como veis, aquí son un poco diferentes las capabilities. Si hacemos un decode, pues vamos a ver que tenemos estas otras. Estas capabilities son las que CRI-O, este clúster de Kubernetes está montado con CRI-O. Os he dejado una slide, las diferencias de capabilities por defecto configuradas en CRI-O y en Containerd, que al final son, yo creo que los runtimes más utilizados. Básicamente, dependiendo del que tengáis, pues tendréis unas capabilities por defecto u otras. Como veis aquí, yo a mi pod no le he pedido nada extra, por lo tanto, lo que obtengo es lo que el runtime me configura por defecto. Y otra vez, como hemos visto en Podman, como se ha ejecutado como root, el permitted y el effective tienen las capabilities asignadas por el runtime. Lo que vamos a hacer ahora es ver la diferencia entre un pod que se ejecuta con root
y uno que se ejecuta no root, ¿vale? En este caso es el 1024, el usuario que va a ejecutar nuestro contenedor. Entonces, lo mismo. Vamos a ver los pods, ya lo tenemos ejecutando. Entonces, vamos a hacer otra vez el mismo grep y vamos a ver que, como ya hemos visto antes en Podman, el permitted, el effective y el ambient están vacíos. El ambient en Kubernetes siempre estará vacío, porque, como he dicho, no está implementado. Pero aquí podemos ver que este contenedor no va a poder por sí mismo obtener ninguna capability. Necesitaría file capabilities para hacerlo. Entonces, vamos a hacer algo más, algo con más sentido, ¿no? Vamos a hacer como un ejemplo real. Vamos a decir que yo quiero ejecutar mi aplicación, ¿vale? Mi aplicación, la que hemos estado viendo, la que levanta la aplicación en el puerto 80, ¿vale? La tengo aquí, es un deployment, le he puesto que se levante en el puerto 80 mediante la variable entorno y luego le he dicho que dropee todas las capabilities menos NetBeans Service, ¿vale? O sea, dropea, todas estas son, si os acordáis, las que nos daba el runtime, incluido el NetBeans Service. Bueno, yo lo he añadido aquí también. Entonces, cuando yo ejecuto esto, lo estoy ejecutando con root. Vamos a ver qué pasa. Ha levantado sin problemas, ¿vale? Entonces, si veo las capabilities, como veis, ahora solo en los diferentes sets, solo tengo la NetBeans Service porque las otras las he dropeado a nivel de pod. He dicho, estas no las quiero. Y aquí ya tenemos estas. Ahora vamos a ver qué pasa si esta misma aplicación la ejecuto con un usuario que no es root. ¿Vale? Lo mismo deployment, pero esta vez con el usuario 1024. Bueno, vamos a ver los logs. Ahora ha fallado. Y ahora es cuando decimos, oye, ¿por qué ha fallado? Si yo le he puesto el NetBeans Service. Vale, pues vamos a ver qué ha pasado. Lo primero que voy a hacer voy a hacer un patch aquí muy feo. Básicamente lo que he hecho es cambiar el app port para que escuchen a 8080 y así podamos acceder al pod y ver qué pasa. Entonces, ahora una vez el pod está ejecutándose con el nuevo puerto, como veis, sí que es verdad que en el inherited y en el bounding tengo esta capability disponible, la NetBeans Service, pero en el effective y el permitted no. Por lo tanto, ¿cuál es la única solución? Bueno, pues la única solución es utilizar file capabilities. Lo que voy a hacer ahora es, voy a volver a poner el puerto 80 y voy a cambiar la imagen por una que tiene la file capability NetBeans Service en el binario de la aplicación. ¿Vale? Ahora ya podemos ver, espera, aún no ha arrancado el pod que toca. Está en container creating todavía. A ver si no tarda mucho. Bueno, tarda un poquito en hacer el pull. Vale, ya está ejecutándose. Entonces, otra vez, si veo los logs, ahora sí que está en el puerto 80. Si me voy a ver las capabilities, como veis, ahora sí, el effective y el permitted tienen la 400, que es la NetBeans Service. Como hemos visto antes en Podman, cuando se ejecuta el binario, le dice al thread, oye, quiero obtener esta capability. Y como esa capability la teníamos en el bounding, pues el proceso ha podido obtener esa capability y, por lo tanto, ejecutar nuestra aplicación en el puerto que necesitábamos. Y aquí otra vez, como veis, lo que comentaba, que el binario tiene esta capability permitida. ¿Vale? Y esto acaba un poco la demo de las capabilities en Kubernetes. Sé que estoy yendo muy rápido, pero es que creo que me quedan 5 minutos. Pasamos al siguiente punto, que es, hemos visto los second profiles en Podman y ahora los vamos a ver en Kubernetes. ¿Cómo podemos utilizarlos? Bueno, pues por defecto, Kubelet, que es el daemon que se ejecuta en cada uno de los nodos. Y, por cierto, me dicen que me quedan 15 minutos, así que mejor, voy a ir más tranquilo, que creía que me quedaba menos.
Bueno, el daemon que se ejecuta en cada uno de los nodos leerá los secomp profiles de este directorio, que es bar.lib kubelet secomp. Entonces, es decir, nosotros simplemente tenemos que dejar nuestros profiles en esta ruta en todos los nodos que puedan ejecutar nuestras aplicaciones. Este path puede ser configurado en el ficherito de configuración de kubelet. Si queréis otro path por lo que sea, pues podéis utilizarlo. Por defecto, si no pones ninguno, será este. Puedes tener más de un perfil en el mismo directorio. Necesitarás que se llamen de manera diferente, evidentemente, pero puedes tener los que quieras. Y, como hemos dicho, recalcar que, por defecto, Kubernetes a día de hoy no aplica ningún tipo de perfil por defecto. Todas las aplicaciones tendrán acceso a todas las syscalls, a no ser que tú apliques un perfil, un second profile a tu aplicación. Como hemos dicho, en Kube 1.22 habrá una feature alfa que por defecto a todos los workloads, si la habilitas, evidentemente, les aplicará un perfil que le reducirá bastante el número de syscalls a los que tienen acceso. También en las slides, en una slide anterior, tenéis acceso al enhancement proposal y también al PR donde se está, bueno, ya se mergeó, por lo tanto, donde se hizo el trabajo. Y una vez dicho esto, pues vamos a verlo en acción. Como hemos dicho, hemos creado el perfil en Podman. Yo lo que voy a hacer es, tengo aquí dos VMs, entonces voy a acceder a ellas. Voy a acceder solo, dejadme ver una cosa, diría que el worker aquí no ejecuta ninguna tarea que no sea de workload. Bueno, pues sí que ejecuta. No ejecuta, solo el worker. Vale, pues lo que voy a hacer es, voy a acceder al worker. ¿Vale? Y lo voy a hacer root. Y lo que vamos a hacer es, voy a crear la carpeta que por defecto no existe. ¿Vale? Y ahora aquí dentro voy a crear este perfil. A ver. CentOS 8 LS. Este perfil lo que me permite es ejecutar una imagen de CentOS y hacer el ls barra, no el ls menos l, simplemente el ls barra. Guardo el perfil, ¿vale? Y ahora mi worker node ya tiene acceso al perfil. No necesito reiniciar kubelet ni nada. Nos vamos al namespace, creamos un nuevo namespace, en este caso test secomp. Otra vez voy a meterme en este namespace para que sea más fácil los comandos de get. Y voy a crear un pod. El primer pod que voy a crear, bueno, esto es importante, ahora lo explico. Los perfiles de secomp se pueden aplicar a nivel de pod, por lo tanto, aplican a todos los contenedores, o a nivel de contenedor. Si tu pod tiene más de un contenedor, podrías aplicar diferentes perfiles a diferentes contenedores. Si, por ejemplo, tienes un contenedor de base de datos y un contenedor de una aplicación web, pues, evidentemente, necesitarán diferente acceso a diferentes syscalls. Puedes definir diferentes perfiles para diferentes contenedores. En este caso, es un único contenedor, por lo tanto, daría igual a qué nivel lo definiéramos. Lo estamos definiendo a nivel de pod, ¿vale? Si no, se pondría aquí abajo, en containers. Como veis, dentro del spec, security context, second profile, type localhost, lo cual significa que está en la máquina local, y creo que es el único type que se soporta a día de hoy, pero quizás me equivoque. No estoy 100% seguro. Así que no confiéis en mí y si de verdad queréis probarlo, mirad la documentación de Kubernetes y aseguraos que es así. Pero vaya, hasta donde yo sé, no puedes hacer profiles remotos, que yo sepa. Creo que la otra forma es default o algo de eso, que significa que utilizará el que tenga por defecto configurado como, digamos, la nueva feature que vendrá en Kubernetes. En OpenShift, por defecto, si no pones nada, pues ya hay uno, pues utilizará ese. Y luego, ¿cómo se llama el perfil? Pues en este caso el perfil
es el nombre del fichero que hemos creado en la máquina, en este caso CentOS8LS. Y como vemos, estamos utilizando una imagen de CentOS8 y estamos haciendo un LS de la barra. Creamos el pod, esperamos a que se ejecute. ¿Vale? Ya se ha ejecutado. Vamos a ver los logs. Perfecto, ha hecho el LS sin ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es, voy a crear otro pod, pero igual, CentOS 8, mismo perfil. En este caso, el profile, en vez de ponerlo a nivel de pod, para que veáis la diferencia, lo he puesto a nivel de contenedor. Como veis, en vez de estar aquí arriba, está en el apartado Security Context del contenedor y no del pod. Lo mismo, second profile, el tipo y luego qué profile vamos a utilizar. En este caso es el CentOS 8, LS. Pero en este caso estamos haciendo ls-l barra. Si os acordáis, esto en Podman ha fallado. Vamos a ver, Kubernetes, si falla o no. Pues sí, Kubernetes ha fallado. Como hemos intentado hacer uso de unas syscalls a las cuales no tenemos acceso, pues el perfil nos lo ha bloqueado y por lo tanto no podemos continuar. Entonces, para corregir esto, tendríamos que modificar el second profile, actualizarlo en el nodo y una vez actualizado podríamos ejecutar el ls-l. Esto era un poco la demo de los secops. Y bueno, ahora viene un poco... hemos hecho una serie de demos, hemos hecho lo que nos ha dado la gana, hemos ido, digamos, desnudos por nuestra casa y ahora viene un poco cómo hacemos que no todo el mundo pueda tener acceso a estas cosas. Pues aquí viene un poco la diferencia entre lo que tenemos en OpenShift y en Kubernetes. Me voy a centrar en Kubernetes, que es lo que hemos venido a hablar, pero básicamente en el pasado teníamos las Pod Security Policies. Las Pod Security Policies se podían utilizar, bueno, se siguen pudiendo utilizar, para definir qué puede hacer qué usuario. Es decir, por ejemplo, pues yo no quiero que mis usuarios puedan crear pods con la capability netadmin, por ejemplo, o con la capability sysadmin. O yo no quiero que mis usuarios puedan utilizar este second profile que es privilegiado. Entonces, todo eso se definía en una serie de políticas y entonces, cuando un usuario intentaba hacer uso de ellas, el clúster pues, les dejaba hacerlas o no. Las Pod Security Policies se deprecan en Kubernetes 1.21, bueno, ya están deprecadas en Kubernetes 1.21, y lo que viene a reemplazarlas es el Pod Security Admission, que aún no está del todo acabado. Entonces, os he dejado también el Enhancement Proposal, donde podéis ir y ver un poco, podéis ver un poco cómo avanza el proceso de implementarlo en Kubernetes. Y cuando esté el Pod Security Admission en Kubernetes, pues podréis gestionar, ¿no?, qué se permite hacer a los usuarios y qué no. Aunque, como digo, a día de hoy podéis seguir utilizando Pod Security Policies. Recordad que deprecated no significa que no funcione, sino que está como desaconsejado, pero aún así podréis utilizarlo. Y luego sí que es verdad que hay gente en la comunidad que está utilizando pues a lo mejor el Gatekeeper, el Open Policy Agent para controlar este tipo de cosas también. Y luego, pues si sois usuarios de OpenShift, tenemos las SCCs, las Security Context Constraints, que nos permiten pues, gestionar también el acceso a este tipo de parámetros o configuraciones, como queráis llamarlo. Y nada, y por último, aquí, como decía, os he dejado una serie de blog posts donde se explica más en detalle lo que hemos visto hoy. También el acceso, el link a las man pages del kernel de capabilities, donde se explica muy en detalle qué son, cómo funcionan, las reglas de validación que utiliza el kernel para decidir si un proceso puede obtener una capability o no, etcétera, etcétera. Luego un blog post muy bueno acerca de SecComp, donde podéis ampliar información. Y por último, os he dejado un link a las live demos que hemos hecho hoy, con lo cual podéis hacer copy-paste y debería de funcionar como han funcionado hoy. Y sin más, pues estoy disponible para que me hagáis preguntas
sed buenos, tampoco es que sea un súper experto en la materia, simplemente nos ha tocado pegarnos con esto y nos ha tocado aprender, pero ni mucho menos somos expertos, así que veamos qué podemos resolver y qué no. No sé si yo no tengo acceso al chat. Así que, tranquilo, estamos aquí. Pues perfecto. realmente solo, quiero decir, es un tema muy complejo y yo que Sí. encima soy de marketing, más aún, Sí. pero creo que te has explicado súper bien y encima con los 15 minutos extra que has tenido, que ha sido muy deprisa, creo que te ha dado tiempo para explicarte súper bien. A ver, ha llegado una que dice, ¿estos KEP de seguridad están relacionados con usernetes? Y te han enviado un enlace. Pues no tengo ni idea, tendría que mirarlo. Si usernetes se nutre del core de Kubernetes para construirse, por así decirse, sí, debería de estar incluido, pero tendría que mirarlo. ¿Se pueden integrar las capabilities con RABC? RABC. Entiendo que será RBAC y es lo que... Sí, es lo que, RBAC, sí, perdón. Lo han escrito es lo que comentaba, que en Kubernetes tenemos las Pod Security Policies que vendrían a ser un poco el RBAC de qué puede utilizar un usuario con respecto a las capabilities, los SecOm profiles, etcétera, pero que esto está deprecated y que el futuro es las Pod Admission Reviews, las Pod Security Admissions, perdón, yo no he mirado en detalle cómo funcionan, os puedo hablar de OpenShift, en el cual tenemos las SCCs. En esas SCCs le podemos decir, oye, este SCC permite el acceso a estas capabilities. O cuando un pod se ejecuta con estas SCC, todas estas capabilities se dropean por defecto o estas otras se añaden, etcétera, etcétera. Tenemos ahí un perfil, también podemos decirle, esta SCC permite acceso a este second profile, a este otro, etcétera, etcétera. Y luego, mediante el RBAC de Kubernetes, podemos decir, este grupo de usuarios o este usuario o esta service account puede hacer uso de esta SCC. Y, por lo tanto, en ese momento, ese usuario podrá hacer uso de estas capabilities extra. Por defecto, todos los usuarios tienen acceso a una SCC que no es privilegiada, que no tiene acceso a casi nada, y, por lo tanto, todos los pods que se ejecutan con usuarios no privilegiados utilizan esta SCC y si necesitan ejecutar, si pretenden ejecutar una capability que no está permitida, les denegará el acceso. En Kubernetes es lo mismo, pero con Pod Security Policies y en el futuro con Pod Security Admission. Muy bien. Te preguntan si existe algún repositorio con buenas prácticas sobre SecOmp. Pues yo no entro tan en detalle. Sí que es verdad que en el blog que he linkado sí que da unas primeras pinceladas en cosas a tener en cuenta, pero básicamente lo que he leído yo es la idea de SecOmp es reducir el perfil al número de syscalls imprescindibles para tu aplicación. Si tu aplicación solo requiere de 10 syscalls, pues esas 10 y no más. Entonces, esa sería por ejemplo, la buena práctica general. Sí que es verdad que esto, como hemos dicho, requiere de un testeo de la aplicación muy extenso y a lo mejor da miedo al principio limitar solo esas syscalls. Para esos casos tenemos, como hemos visto, el método de log, el cual permitirá que se ejecuten todas, pero las que no estén en nuestra lista de permitidas, se nos creará un mensajito de error en el audit log y podremos ir allí y a partir de esos mensajes de error decir, vale, pues mira, estas nos las habíamos saltado. Otra recomendación personal es que no intentemos ir de zero to hero, que decimos, sino paso a paso. Pues primero añadimos estas que sabemos que sí están 100% seguro, luego podemos utilizar programas como el Hook que hemos visto hoy para sacar otras y luego pues ir iterando y bueno, no intentar pasar de no estamos utilizando SecOmp a somos súper restrictivos con las SecOmp. Hay un periodo de transición ahí que posiblemente no tengas las SecOmp en modo deny por defecto. Y nos queda una y un minuto. Así que, ¿vale? ¿Qué opinas de OPA como reemplazo de las Pod Security Policies? Vale, nosotros las pruebas que hemos hecho con OPA, yo creo que es un proyecto muy prometedor. Bueno, de hecho ya está bastante extendido en la comunidad. Para el tema de las Pod Security Policies, a mi modo de entender, el lenguaje que utiliza para generar las policies, que es Rego,
a mí me cuesta. O sea, es un lenguaje que es duro de entender. Una vez le vas cogiendo el truquillo, sí que es verdad que puedes hacer cosas muy chulas, pero desde mi punto de vista, si las Security Admission son similares a lo que tenemos en OpenShift como SCCs, no creo que valga la pena. Creo que lo otro es mucho más user-friendly, vamos a decir. Pero evidentemente es totalmente compatible. Y si estáis acostumbrados a utilizar OPA, pues podéis seguir con ello. Pues nada, muchas gracias. Desde el chat te dicen que una charla súper interesante y nos vemos pronto. Vale.